Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda su docente Adriana Esteves de la Cátedra de Proyectos Financieros. El día de hoy vamos a analizar el tema tipos de fuentes de información. Las fuentes de información son todos los documentos que de una u otra forma difunden el conocimiento propio en el área de educación, salud, artes, humanidades, ciencias exactas y computación. Es decir, constituyen los documentos que al investigador le sirven como fuente para sustentar el marco teórico. Cada uno de los documentos da fuentes de origen, ya sea de tipo primaria, como secundaria o terciaria. Estos, a su vez, podemos decir que sirven como sustento al marco teórico. Pues bien, vamos a ver la clasificación. Las fuentes de información se dividen en fuentes de información primarias, fuentes de información secundarias y fuentes de información terciarias. Las fuentes de información primaria constituyen todos aquellos artículos o informes que exponen por primera vez el descubrimiento científico, la observación, es decir, son documentos originales que han resultado de una investigación experimental de campo, las cuales pueden comprender también contribuciones nuevas al conocimiento, es decir, que su publicación establece un registro en forma permanente del progreso de la ciencia. La función de las fuentes primarias es la de difundir el conocimiento nuevo, permitiendo su evaluación en la comunidad en general. Estas podríamos encontrar dentro de lo que constituyen los reportes de investigación, artículos científicos, ponencias de congresos y tesis. Luego, pues, las fuentes secundarias, en cambio, se basan en las primarias, es decir, que a partir de la información generada en la información de la investigación primaria, se dan un tratamiento o se sintetizan, se analizan, se interpretan y al evaluarla genera pues una nueva información. Por ejemplo, si se investiga un evento histórico, las fuentes secundarias serían aquellas escritas en libros. Es decir, que después de que transcurrió el tiempo, ¿sí? Esta información sirve como base, ya que la primera información que se ha logrado constituye la primaria y aquella que se ha escrito en los libros constituye la secundaria. Si lo que se investiga, como por ejemplo lo mencionado en lo anterior, es un accidente, entonces un resumen del testimonio de un testigo podría constituirse como fuente secundaria. Tenemos también las fuentes terciarias. Tratan de aquella recopilación, ¿sí?, que comenta lo de la fuente primaria y de la fuente secundaria, siendo así una lectura mixta, es decir, de testimonios e interpretaciones. Por ejemplo, en el caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo, puesto que, como habíamos visto, la fuente primaria sería el accidente, ¿no?, el informe del accidente. La fuente secundaria, pues, serían los testimonios y declaraciones. Y la fuente terciaria, en cambio, sería el archivo policial completo, en el que figuran fotos, testimonios, informes y demás documentos elaborados a partir de la fuente primaria. También encontramos otras fuentes de información que se utilizan y una de las más usuales son pues el Internet y la bibliografía. Fuentes de información que se utilizan pues como sustento de la investigación, ¿sí? En un curso de formación y actualización de conocimientos, por ejemplo, una de las principales fuentes de información constituyen la información proveniente de la red, es decir, del Internet. Fuentes como el Google, los blogs, las aulas, etc. Debemos aclarar que también cuando tomamos fuente de información, esta debe tener una característica importante y es de que debe ser confiable. No toda la información que disponemos en la red constituye información confiable. Por lo tanto, la información reconocida y sustentada en la que
uno puede considerar sirve como base para tener algo confiable, esta pues se considera información de primera mano confiable. En Internet podemos encontrar la bibliografía virtual, las cuales son de gran apoyo en la búsqueda de la información, pero siempre debemos recurrir a aquellos espacios en el Internet donde la bibliografía sí está considerada pues como valedera, certera, es decir, confiable. Páginas, sobre todo el Google educativo, el Google académico, el Google Blog, ¿no? Tenemos redes de información en donde se almacenan bibliografía o, en este caso, tesis o artículos científicos, ¿no? Por ejemplo, la página de la revista Cielo, en donde tenemos mucha información bibliográfica respecto a publicaciones. Ahora, veamos cómo citar un artículo científico, ¿no? Este pues estará compuesto primero por el título del artículo. Este debe estar mencionado en letra mayúscula, solo para la primera letra, ¿sí? Es decir, la palabra inicial como comienzo de formato oración, solo la primera letra de todo el texto. Y al final pues irá un punto. Luego va el nombre de la revista abreviado de acuerdo con la lista de revistas indexadas que pueden ser para Bedine Lies o el Journal IndexNet, etcétera, ¿no? Seguidos al final por un punto. El año de publicación, seguido por punto y coma. El número del volumen y entre paréntesis el número del fascículo, es decir, en números arábigos colocaremos el número del fascículo, seguido al final por un punto. Luego el número de las páginas iniciales y finales del artículo separados por un guión y al final el punto final. Esta es una estructura muy general que viene mencionada ya en las normas APA, que son ahora de utilización general y universal para todo lo que tiene que ver con publicaciones o creación de nueva información científica. ¿Cómo citar los libros? Esto es importante. Colocamos primero el apellido e iniciales del nombre. En el caso de la APA hasta la APA 5, a partir de la APA 6 solamente el nombre. Perdón, solamente el apellido del autor seguido por el punto. Luego el título seguido por un punto. La palabra in en inglés seguida de 2 puntos y el apellido. Cuando se trata de 2 autores, eds y un punto, ¿sí? Luego va el título del libro más el punto, el número de la edición, ya que puede ser varias, ¿no? Puede haber 1, 2, 3 ediciones, etcétera, seguido por un punto, la ciudad y 2 puntos, la casa editorial y el año, ¿sí? Seguido por 2 puntos. Al final no debemos olvidarnos de que habrá que mencionar un punto final. ¿Cómo citar los congresos en memorias? Generalmente los artículos o las ponencias que se presentan en congresos son grabadas en las que se llaman memorias, es decir, una recopilación de toda la información. Aquí una estructura, ¿no? Va el apellido y la inicial, como habíamos dicho, hasta la APA 5, a partir de la APA 6 solamente el apellido. ¿Sí? Si los autores son más de 6, después del tercero se anotará y calls, ¿no? El título completo del resumen, el nombre del congreso y un punto, la ciudad y el país en donde se realizó, el año seguido por una coma y la página con un punto. Ahora, también tenemos información que puede ser tomada de la web. Es importante esto. También habrá que buscar, como hablábamos hace un momento, información confiable de revistas, ¿no? De artículos científicos, de buscadores. En este caso, nos sirve muchísimo en el tema de investigación los repositorios de las universidades. Pero cuando mencionamos un link de la página web, habrá que ponerle el título, nombre del autor y la dirección URL, es decir, el HTTP, ¿no? De la dirección. Fecha del acceso, fecha de la publicación, la obra y de pronto la cita. Esto es lo que podríamos decir en general respecto a lo que constituye las fuentes de información. Muchas gracias.